muchos científicos estuvieron muy cercanos a la práctica del ocultismo como tal. Todos los reyes y todos los grandes dictadores, inclusive Hitler, tuvieron asesorías muy cercanas con respecto al ocultismo y a la práctica mágica. Porfirio Díaz, por ejemplo, en México recibió a Aleister Crowley, eso casi nadie lo sabe, para hacer un ritual en el castillo de Chapultepec, porque ahí un ritual, porque ahí se creía que está la puerta del Mictlán. Crowley terminó fundando una orden en México que se llama la Congregación de la Lámpara de la Iluminiscencia, que es una orden mágica. Aleister Crowley asesoró a Winston Churchill para las tomas de decisiones en la Segunda Guerra Mundial, porque ambos pertenecieron junto a Yeats y a, por ejemplo, Bram Stoker, Shirley y algunos pioneros de muchos pensamientos, inclusive Lovecraft, pertenecieron a la orden del Amanecer Dorado, la Golden Dawn. O sea, los militares eran los primeros en estar dentro de estas cofradías. Bueno, claro, la Ciudad de México es la piedra angular del ocultismo. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a Sociedad Oculta. Hoy tenemos a Driel Monmont, quien es un especialista en el tema del ocultismo, una persona que sabe mucho sobre todo lo que tiene que ver sobre estas temáticas y que hoy vamos a conversar con él para seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas que estoy seguro que les llama la atención cuando escuchamos acerca de espiritismo, cuando hablamos de brujería, cuando hablan, de todo eso hoy vamos a conversar, así que los invito para que se queden y desde ahorita los invito para que no se pierdan la columna Enigmas todos los domingos a doble página, que le doy a conocer pues lo más importante que tiene que ver sobre los misterios, los enigmas, el fenómeno ovni, todo lo que implican estos grandes temas, así que los invito para que estén ahí muy al pendiente y me lean todos los domingos en el periódico El Gráfico. Driel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, te gusto volverte a ver. No, pues gracias por estar aquí con nosotros. Cuando se habla de ocultismo, ¿qué debemos de entender? Bueno, la práctica ocultista básicamente sería, como literalmente se usa en el nombre, estas corrientes espirituales más que religiosas, que en realidad serían contrarreligiosas, que empiezan a fluir a partir de Europa en el siglo XIX, pero que retoman en sus bases específicamente históricas varios conceptos que a lo mejor en la tradición occidental se perdieron cuando empezó a llegar el cristianismo con su auge más profundo acerca de todo lo que tenía que ver con la religiosidad. Entonces el ocultismo, básicamente el ocultismo práctico hoy en día, tiene y retoma desde esos puntos de vista, pero sí fue con una congregación específicamente de un boom en el siglo XIX porque empieza a tener una crisis la idea del materialismo práctico, es decir, aquellas cosas que socialmente ya no convenían, y la iglesia, por supuesto, ha dividido su nomenclatura entre el cristianismo protestante, el católico, etc. Pero al final, esta nueva vertiente en las clases, sobre todo aquellas que son más burguesas o aquellas personas mucho más interesadas en la parte sobre la ciencia y tal, muchos científicos estuvieron muy cercanos a la práctica del ocultismo como tal. Entonces, si lo pensamos así, en ese tiempo pertenecía a esa tendencia de buscar más allá de lo que comúnmente tenías como al acceso, ¿no? Desde luego. Y llegamos al 2025 y se sigue haciendo en esas prácticas, se sigue entendiendo el 100% lo que implica todo esto. Pues fíjense amigos, que en realidad lo que ocurre es que cuando estas prácticas del siglo XIX terminan siendo como un boom, coincide con el movimiento, sobre todo los movimientos psicoanalíticos y algunos movimientos científicos que hacen como un parteaguas, sobre todo en el pensamiento humano, y entonces se empiezan a entender diferentes posturas. Por ejemplo, cuando la astronomía tenía una postura muy cercana a la astrología, se divide en la astronomía, que es la ciencia, y la astrología como una metacreencia. Lo mismo pasa con la química y la alquimia y con algunas otras filosofías, ¿no?
Ahí, por ejemplo, la medicina, la mente, con el psicoanálisis, específicamente con el psicoanálisis, tiene dos vertientes. Por un lado tenemos a Freud y las 4 escuelas de Viena, que Adler, Lacan, que tienen este pensamiento mucho más profundo sobre el deber ser, el ser y lo que implica la mente, dónde radica nuestra mente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Jung, a Viktor Frankl y otros autores que también son contemporáneos, que van a apostarle más hacia a la visión del alma, ¿no? En medio de eso tenemos que para esa época existían comunidades, órdenes iniciáticas o sociedades ocultas o secretas que resguardaron información mucho más antiguas y se fueron mezclando con esa tendencia. Hoy en día el ocultismo ya es mucho más abierto. Yo lo llamaría como una práctica espiritual totalmente exotérica, ya no esotérica. Y desde ese punto de partida es mucho más accesible a nosotros. El desafío y el paradigma es el mismo, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Pero contextualmente, históricamente, sobre todo en las generaciones nuevas, aquellos que ya están dentro de los centennials y tal, esta es una nueva espiritualidad, ya te lo diría. Muy bien, ahora, tenemos que en el siglo XIX esta corriente del espiritismo, todo el mundo quería, era lo de moda, y todo el mundo quería contactar con ese más allá. Pero vemos que había un personaje como Francisco I. Madero que realmente le dictaban todo lo que tenía que hacer durante la Revolución Mexicana, durante todo ese proceso. Llegamos al 2025 y nuevamente la pregunta, ¿se entiende el espiritismo como tal? Porque es una corriente filosófica, cultural, artística, en fin. Pero el 2025 ¿se ve así? ¿O ya se perdió? No es que se perdiera. Lo que pasa es que hay que entender que cuando empieza esta corriente, por ejemplo, Francisco I. Madero, y no solo Francisco I. Madero, o sea, también lo tuvimos con los Romanov, la presencia de Rasputín, o sea, como otro tipo de tendencia también es actual, con diferencias muy fuertes. De hecho, yo me atrevería a decir que él es la caída de nuestro imperio con las escuadras bolcheviques, pero, o sea, desde ese punto de vista, o sea, si analizamos la tendencia. Porque bueno, la magia, la brujería, el chamanismo, oye, son prácticas muy comunes, pero en aquellos tiempos, en esos tiempos, todos los reyes y todos los grandes dictadores, inclusive Hitler, tuvieron asesorías muy cercanas con respecto al ocultismo y a la práctica mágica. O sea, siempre había un mago, un medium, un espiritista alrededor de esas tomas de decisiones, porque por supuesto hay cosas que en el momento científico podrían decirle, bueno, claro, vamos a hacer este movimiento, esta es la estrategia histórica y tal, pero también el lado espiritual, el lado ocultista y el lado paranormal, sobre todo en ese entendimiento previo a pues todo el conocimiento que tenemos después de la Revolución Industrial, o sea, no se lograba como designar qué era lo que ocurría con el inconsciente, con la colectividad. Inclusive si lo pensamos, Hitler, el Führer, que perteneció a la sociedad secreta de la sociedad de Thule y que estuvo muy interesado en los temas, sobre todo del neonazismo, lo que prácticamente sería como el Asatru, que son las prácticas anglosajonas previas, los teutones, los nórdicos, todo lo que él investigó, y la sociedad secreta. Él hacía esas prácticas para crear lo que comúnmente se conocería como sugestión colectiva, ¿no? De hecho, hay una idea muy clara sobre que él se para a dar un discurso y tiene tanta fuerza que él simplemente hace silencio y veía a un solo espectador cuando iba a empezar su apertura de la charla. Y entonces imagínate, Hitler me está viendo a mí y a mí, todo lo que existía alrededor se detenía. Esa fuerza mental que tenía, y luego la forma en cómo hablaba, la forma en cómo miraba, los símbolos, todo eso que ocurría con él, nos da una muestra de que el estudio, pues si lo queremos ver así, en este momento de mercadotecnia de guerra, de propaganda de guerra, estaba muy puntualizada con las ideas religiosas. Las sociedades estaban conectadas a la sociedad religiosa. El caso de Francisco I. Madero, yo soy maderista del 100%. Okay. O sea, me encanta a lo mejor Porfirio Díaz, y bueno, Porfirio Díaz es como un gusto culposo en la historia de México, como lo va a ocurrir con Benito Juárez y la masonería. Pero en el caso de Porfirio y de Francisco, Porfirio Díaz, por ejemplo, en México recibió a Aleister Crowley, eso casi nadie lo sabe, para hacer un ritual en el castillo de Chapultepec, porque ahí un ritual, porque ahí se creía que está la puerta del Mictlán. Claro, para la gente que no conozca a ese personaje tan importante,
quién es, qué hizo y por qué lo invitaron a México. Bueno, Crowley es todo lo que está bien y todo lo que está mal. Es un personaje súper disidente y diverso. Era una persona que desde sus orígenes era una persona completamente rebelde y tenía, yo creo que ahorita podríamos decir pobre de Aleister Crowley, estaba muy loquito, pero era divergente y tenía TDA o alguna cosa nueva así. Entonces hoy lo tendríamos un poquito más, ¿no? Sí. Si ustedes ven en el ocultismo a alguien que se parece al el tío Lucas de los Adams, ese es Aleister Crowley, ¿no? Que lo puede ver en las portadas del Sargento Pimienta con los Beatles. O sea, fue una figura como un rockstar donde muchos se apoyaron. Pero lo más importante de esto que hablamos de la Segunda Guerra Mundial es que Aleister Crowley asesoró a Winston Churchill para las tomas de decisiones en la Segunda Guerra Mundial, porque ambos pertenecieron junto a Yeats y a, por ejemplo, Bram Stoker, Shirley y algunos pioneros de muchos pensamientos, inclusive Lovecraft, pertenecieron a la orden del Amanecer Dorado, la Golden Dawn, que ella empezó a finales de la Primera Guerra Mundial y culminó a la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Y es importante Crowley porque Crowley es un hombre profundo. Cuando va a visitar a Porfirio Díaz, en realidad lo hace por dos posiciones. Una, porque era presa de los medios y la prensa en Inglaterra y había sido acusado de hacer cosas terribles en sus prácticas, ¿no? Él tiene una afición que es ser alpinista. Entonces, él es la segunda persona, me parece, que subió al Popocatépetl en México, pero como ocultista, y bueno, un hombre que tira mucho dinero, quería recorrer ciertos centros ceremoniales y probar ciertas experiencias. Sí. Y lo recibieron órdenes francmasónicas en México, sobre todo aquellas que pertenecían a la orden escocesa de la francmasonería, que va a desembolcarse ahora a la muy respetable la Logia del Valle de México. Pero bueno, en la parte masónica de Porfirio Díaz, él estaba interesado en realizar una sesión para encontrar no solo la forma de que él pudiera seguir colocándose como, bueno, lo sabemos, él estaba obsesionado con seguir en el poder, ¿no? Pero él quería afrancesar la ciudad. Entonces el pensamiento profundo de Díaz era generar dentro de la sociedad mexicana una especie de condición culta. Y entonces en ese sentido, pues Crowley le iba a dar las herramientas y las bases de que un hombre tan prominente en ese momento podía haber estado sentado en su mesa. El ritual sí sucedió en una noche de mayo. La idea de mayo también tiene que ver con la apertura de los velos entre los mundos, pero como estudiosos querían hacer esta práctica. Al final, Crowley terminó fundando una orden en México que se llama la Congregación de la Lámpara de la Iluminiscencia, que es una orden mágica. De hecho, antes de que existieran las órdenes mágicas satanistas y ocultistas más oscuras en Inglaterra y en Estados Unidos, Crowley ya estaba haciendo esta práctica y bueno, este es un programa entre amigos, lo vamos a decir así, y esa orden sigue solamente con 3 actums o capítulos activa en México, o sea, la orden sigue activa en México. Y bueno, por otro lado, y ya machando otra vez a Madero, el problema de Madero es que Madero quería conectar con su hermano y fue una cosa que pasaba en su hermano Raúl. Y las cartas, porque la práctica que hacía Madero tenía que ver con una práctica de de dictado emergente, es decir, era un estado completamente en trance y en su gestión su hermano le escribía cosas. Entonces ahí entra una cosa interesante, ¿no? Digamos, vamos a tener una tendencia. El primer espiritismo del siglo XIX va a tener que querer conectar, pero no con mi abuela, mi tía, con qué está pasando en mi casa, tal. No, el espiritismo del siglo XIX quería intentar conectar con avatares o maestros esencialmente espirituales e iniciados para tomar decisiones importantes para el nuevo ciclo de la era. Eso se lo vemos, por ejemplo, a Madame Blavatsky y su libro específicamente de la teosofía nueva o la nueva tendencia, porque ella creía en eso, que las personas que hacían magia podían crear, eran agentes de cambio socialmente, ¿no? Yo también lo creo un poco. Entonces, ese es el primer sentido. El segundo sentido, posterior a la sociedad teosófica, sobre todo que también llega a México, eso es importante. O sea, México, si usted está escuchando y dice, bueno, las brujas son de Inglaterra, o la hechicería es americana, o en Italia, donde más magia negra en el mundo, hay sociedades satánicas y fue muy agresivas, ¿no? Y nos reducimos a solo pensar que el mercado de Sonora es lo que tenemos aquí. Pues no, fíjese, todo lo que ha ocurrido
existido alrededor de nosotros, empezando desde el Porfiriato y terminando con la Revolución Mexicana, con las historias del Charro Negro y el hombre que pacta con el diablo, pues vamos a tener que hay un recorrido de satanismo, ocultismo y espiritismo completamente en nuestra historia. Desde luego, y entonces Madero es acusado porque toma estos dictados y entonces esta interpretación es lo que le toma a tomar decisiones claras. Pero no solo Madero, o sea, hubo muchos personajes que estuvieron involucrados en estas sociedades secretas y que por supuesto no es que él necesitara recurrir a los espíritus, pero bueno, si yo soy una persona como Madero, estoy en paranoia, al final lo terminaron matando a sus propios aliados, como pasaba siempre con toda la formación de nuestro país, y de pronto yo sueño algo, por ejemplo, y al otro día me libro de un asalto con arma para matarme o matar a mi persona y yo siendo el presidente de México, ¿no? Haciendo lo que Dios está dictándome en ese sentido, pues creo que no había mucha cosa que pensarle si de pronto el espíritu de tu hermano, el inconsciente o en un sueño te dice, hermano, no te pares en ese lugar a tal hora y muévete a otro lado y de pronto no te paras y alguien llega y te dice, uy, te mandaron a matar pero no te encontraron, ¿no? Claro. Muy bien, regresemos a esa parte del castillo de Chapultepec y ese ritual que se hizo en ese sitio. ¿Es Porfirio Díaz? Con Crowley. Con Crowley. Y algunos personajazos que no sabemos si así es cierta. ¿De la política? De la política, pero sobre todo lo que hay que entender de la masonería en México. Bueno, yo sé que la masonería en México ahora usted lo ve como que se están pateando como si fueran americanistas afuera de los recintos masónicos, porque bueno, así pasa, ¿verdad? Uno después se decepciona de estas órdenes, pero el principio de estas órdenes, que es la orden, una de las órdenes más humanas y perfectas del mundo, muy visionaria en la democracia, en México se instaló a través de la milicia. O sea, los militares eran los primeros en estar dentro de estas cofradías, pensándose también como una fuerza sostenida específicamente. De hecho, los brindis masónicos que se hacen cuando ellos tienen sus cenas de solsticio, que son rituales específicos de su congregación, o fraternidad sería la palabra mejor dicha, brindan por diferentes estados la libertad del hombre, la igualdad, la justicia, la unidad y el gobierno del país y el presidente. O sea que en la nomenclatura mental sobre las decisiones del poder, como se entiende desde esa sociedad espiritual, se entiende que entonces los militares tenían que ser alguien como religiosos, bueno, no religiosos, más bien sería como espirituales. Perdón por decir religiosos y masónicos, que son dos cosas contrarias. Pero lo hemos visto en otros lados. Por ejemplo, lo vimos con los caballeros templarios, que era una orden militarizada y por supuesto también espiritual. Y con todos los sistemas que tienen que ver con ese tipo de tendencias, ¿no? Inclusive, bueno, Estados Unidos, que no sé, siento que es tan amigo de Dios, pero tan aliado del diablo al mismo tiempo, es esto que pasa, ¿no? Mientras estás purando sobre la Biblia en un Capitolio para decir cualquier cosa y decimos with God in truth, ¿no? De pronto también, pues, ellos hacen guerras santas frente a nuestra cara y entonces nos damos cuenta que, pues, es el lugar donde más sociedades secretas existen, ¿no? Exactamente, muy bien. En la Ciudad de México, ¿qué rol ha jugado dentro de toda esta difusión, investigación, documentación de este tema del ocultismo? Bueno, claro, la Ciudad de México es la piedra angular del ocultismo. ¿Por qué? Porque también hay un momento, por eso les contaba esto, entre la primera parte por el Porfiriato hasta llegar a la Revolución Mexicana, que ya son el pueblo tomándose al pueblo en serio y haciendo todo un estado de revolución. O también tenemos que entender que el país se vuelve capitalista, o sea, literalmente por la capital. O sea, él está centrado todas las fuerzas y todos los poderes dentro de nosotros, ¿no? Pues lo digo nosotros porque yo soy chilango, ¿no? Entonces la capital aquí estaba. Sí. Y la capital, al principio, posterior a la influencia española, que devastó casi todo lo que existía aquí, mucho más fuerte que lo que hemos visto, y las inundaciones, y fue forjando como cualquier capital cosmopolita. El propósito también es que así como todos los poderes estaban reunidos, todas las religiosidades estaban reunidas y por supuesto muchas de las sociedades secretas estuvieron aquí. No por nada, cuando usted visite Palacio Nacional, en una parte del Palacio Nacional, pues están todos los arreos y muchas cosas que ocurren dentro de la masonería cuando también Juárez fue parte de esa orden, ¿no? Entonces, el ocultismo tiene grandes auges. Aquí yo les podría decir que cualquier cosa que se les ocurra que existe en un libro de ocultismo, en un link, en una biblioteca, mayoritariamente todas las sedes de las tradiciones espirituales ocurren en esta capital, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Guadalajara, que es algo muy curioso,
Todas las religiones están fundadas allá, inclusive las más peligrosas como la Iglesia de la Luz del Mundo, tienen cosas muy interesantes dentro de eso. A lo que voy es que la religiosidad dentro de nuestro país, en toda la multiculturalidad, o sea, sí existe una agenda muy importante sobre las ciudades y sobre las cosas que van ocurriendo históricamente, ¿no? Ya. Porque Guadalajara fue fundada por franceses e italianos, entonces hay una tendencia también del pensamiento espiritista de esos lados. En México, pues la regionalidad que existe con la tradición de Anáhuac, o sea, tan solo uno puede estar sentado caminando sobre Madero en esta ciudad y puede darse cuenta que lo que ocurre en el centro histórico no es lo mismo que ocurrió en Tlatelolco y lo que ocurre saliendo de las tradiciones hasta llegar a Coyoacán. O sea, es decir, en México como tal, pues es nuestra capital, ¿no? Claro, desde luego, muy bien. Ahora, en Ciudad de México se han presentado los sucesos más importantes que han marcado la vida de nuestro país. Pero también me queda claro que en el siglo XIX y principios del siglo XX, los principales políticos veían el espiritismo como algo normal. No se estaban escondiendo. Así es. Era como más público. Pero después llegó como un proceso donde todo el mundo se escondía y todo el mundo tenía miedo de que descubrieran que estaban como que invocando a los espíritus. El espiritismo es eso, nada más para hablar con los espíritus, para saber del futuro o cuestionarlos sobre algún problema que tengamos y nos den una solución. Bueno, es que pensándolo de esta manera, hay un espiritismo de Europa, digamos, de esta visión occidental, sí. Pero lo que comúnmente llamamos espiritismo lo podemos resumir en, es una práctica para hablar específicamente con los espíritus, es tal cual está, o sea, con aquellos que están del otro lado, en sus ideas y formación de dimensionalidades. Pero también en el lado originario, es decir, por las tradiciones de la tierra, el espiritismo es su práctica contundente porque ellos son animistas y la idea del animismo es que todo tiene espíritu y todos los espíritus, no solo los seres queridos, sino la tierra, los dioses, la sombra, las entidades, los elementos, inclusive las cuevas, las montañas, los ríos, los bosques, tienen un ser guardián tutelar que protege esas cosas. Entonces, la práctica del chamanismo mexicano práctico, ellos tienen esta idea de venerar los espacios y entender que los espacios tienen sus propios esfuerzos y sus propias guardianes y criaturas, inclusive sus propias fuerzas destructivas, ¿no? No buenas ni malas. En el ocultismo occidental, por Kardec, por Allan Kardec, sí tenemos esta idea de tendencia de decir, bueno, lo bueno y lo malo, los demonios, los espíritus disruptivos, los guías superiores. Entonces, cuando va evolucionando nuestro camino, nos hemos dado cuenta específicamente que el ocultismo pasó de ser una técnica para las clases privilegiadas, sí, y el otro espiritismo, que lo vamos a llamar espiritualismo, que también existe en el espiritualismo trinitario mariano, sí, o en otras prácticas, pues era más para la etnia y es una mezcolanza entre tradiciones originarias, chamanismo originario, brujería mexa, bueno, ellos no lo llaman así, y religiosidad inclusive cristiana. Actualmente el espiritismo ha tenido un trabajo muy interesante porque, por ejemplo, esto pasó en este periodo, ¿no? Pero cuando llega el periodo, como bien dices, posterior al siglo XX, tenemos a los expresionistas en México, ¿no? Inclusive no solo en México, también en España. O sea, Dalí estuvo con Gala, su esposa, y juntos hicieron el tarot de Dalí para una película, pero Dalí ya hacía una técnica de no dormir ciertas horas y despertarse en trance para poder entender cómo la cosmovisión de su arte tenía que ver con una expresión de lo que ellos no entendían todavía, que veía como el inconsciente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la postura de Carl Gustav Jung con la alquimia, y por supuesto hay un tratado en el Libro Rojo que habla específicamente del alma y que ocurre a través del alma, ¿no? Tenemos a Remedios Varo, a Leonora Carrington, a Nahui, o sea que son autoras que ya están hablando inclusive de el mundo de los espíritus, pero no solo el mundo de los espíritus, sino también de las prácticas que hacían con la Ouija, el telesterion, la pintura inclusive en trance. Y así varios de ellos estuvieron en contacto. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, Diego Rivera y Frida Kahlo pertenecieron a la Orden Rosacruz en México, quien ostenta una pintura que se llama el Quetzalcóatl, que es su egregora, su pintura de imagen pública, ahí que se fundó en San Pedro de los Pinos. Y bueno, ellos, por ejemplo, tienen estas cartas y esta pintura que hizo Diego Rivera cuando estuvo dentro de la orden. Claro, muy bien. Al momento que las personas utilizan el espiritismo, ¿realmente hay una respuesta de ese más allá? Claro, yo soy espiritista, entonces yo evidentemente les voy a decir que creo en eso, ¿no? Creo en esa práctica y creo como la conexión que tiene contundentemente con la vida espiritual. Sin embargo, también hay que entender que si está este otro lado del espiritismo, hay otra técnica, por ejemplo, la técnica que ocurría en
Estados Unidos, o sea, no todo el espiritismo es igual. O sea, no es lo mismo el espiritismo de Brasil con el candomblé, la umbanda, la quimbanda y todas sus prácticas de la afrodescendencia que va a ocurrir con los loas en Haití, por ejemplo, y con las tradiciones de ellos. Y lo que va a ocurrir en Estados Unidos con las hermanas Fox y el uso de la Ouija y esos oráculos de mesa, o sea, los oráculos, o sea, hay oráculos cinéticos que son sensibles, hay oráculos de meditación, hay oráculos de espejo, hay oráculos cinéticos como lo es el caso de la Ouija, que es la más famosa. Sin embargo, para que lleguemos a lo moderno, hay una palabra que se va a usar para designar al espiritismo moderno, que son los mediums. Entonces, un medium es una materia, es una persona que tienen la capacidad de tener claraudiencia, clarividencia, meditación profunda, premonición, kinesia, o sea, tiene diferentes, básicamente como más de 7 virtudes o técnicas para llegar a lo más profundo, que es la inmersión dentro del espíritu, es decir, lograr que una persona tenga una investidura en la materia y entonces pueda hablar a través de esa persona también un espíritu. Claro, ahora las personas que practican o que forman parte o que van guiando esas sesiones, ¿deben de tener algún don en específico o simplemente es estudiar, analizar todo lo que es el entorno donde se vaya a realizar? Miren amigos, como practicantes yo les diría, evidentemente tienes que tener un don, ¿no? Porque en el sentido espiritual estas prácticas se transmiten a través de iniciaciones en todas sus religiosidades. Como una persona que quisiera ser, no quiero decir científico, pero que bueno, por lo menos yo que soy filósofo y estudié algo de psicología, mi planteamiento será el siguiente: es una forma de comunicarse dentro del inconsciente. Es decir, que es una práctica profunda donde, como cualquier práctica prototeatral o teatral, hay una ficcionalidad sobre el suceso y entonces este efecto que ocurre mágico sí puede generar que de alguna manera a través de esos procesos místicos de la sugestión puedan abrirse portales dentro de la mente colectiva y entonces en el suceso colectivo hay una respuesta. Que esto ya se hacía con los griegos o con otras tradiciones espirituales donde había grandes mensajes de los dioses, ¿no? Exacto. Comúnmente, pues eso es lo que ocurre del otro lado. Lo interesante aquí, querido amigo Johan y amigos de los que nos están escuchando, es que las prácticas empiezan a tener técnica y la técnica empieza a tener resultados completamente profundos. Y eso es algo que no se puede negar. Entonces, en nuestras propias prácticas siempre pedimos que las personas que van a acudir con un medium, bueno, estudien bien quién es el medium, de dónde viene, cuál es su posición, su ética, sus posiciones, inclusive hasta sus referentes, ¿no? Si estudió en una orden o pertenece a una escuela o simplemente tiene un linaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo respeto todo tipo de linajes. Y por otro lado, si van a tener una sesión colectiva que casi ya no pasa, bueno, pasan algunas otras líneas, pero en ese sentido de armemos una mesa teosófica, casi no pasa. Bueno, tendrían que sí estar no solo inmersos en la experiencia, sino sobre todo tener cuidado acerca de qué tipo de sugestión va a ocurrir dentro de la sesión espiritista, porque sí pueden convertirse en sesiones sumamente, no diría yo peligrosas, pero sí creo que podrían ser bastante perturbadoras. Claro, pero entonces va a depender de lo que traiga la persona acá en su cabeza. Sí, de lo que quiera o de lo que quiera hacer. Pero también si están en un mal momento, en una mala hora, con una mala práctica, en una mala energía de alguna manera, pueden ocurrir fenómenos inclusive bastante agresivos. Que, bueno, si también tú vas a una sesión espiritista y de pronto se mueve la mesa, suena una campana, hay un poltergeist y tal, para una persona que es practicante como yo, eso es una muy mala señal. O sea, es una sesión que no tendría que salir así. Porque los espíritus no tienen que venir a hacer desorden, dentro de nuestro... Pero es lo que tema, es lo que nos ganamos, ¿no? Lo que queremos, es lo que vemos en el cine, que se empieza a mover la mesa, todos empiezan a gritar, la luz se va, se empiezan los objetos a salir volando. Entonces eso no es así. No debería. Si pasa, pero sí pasa. Sí pasa mucho más de lo que nosotros queremos. Eso, por ejemplo, a Francisco Madero no le pasaba. O sea, si Francisco Madero hubiera visto eso, me creo que regresa a la iglesia, le avienta un agua bendita y dice, no, es más, creo que se hubiera salvado, ¿no? Porque no hubiera hecho caso a la última carta que le dictaron. Pero en el caso de nosotros, eso no tiene que ver con el espiritismo real. Pero si ustedes van a esas prácticas y lo ven, ya habla de que la atmósfera, o sea, ¿cómo llamarlo? La ambientación y el ecosistema básico de la energía espiritual no tendría por qué ser disruptivo. Sin embargo, nos han pasado cosas, lo digo porque yo en mi casa actualmente empecé a hacer ceremonias y realizar sesiones espiritistas
con ciertos propósitos para que también la gente pudiera acercarse y entender que estas prácticas no son esto que ven en la televisión y que también entienda los niveles. De hecho, hace poco que fue la exposición de Bajo el Cinto de Saturno, que está en el Munar, que se la recomendamos, justo cuando hice mi primer conversatorio, fueron 2 personas que estudiaban en la ENA de antropología, y cuando empecé a contarles yo así de, bueno, pues esto es el espiritismo, esto es la práctica, esto es lo que vamos a hacer, literalmente ese momento era para hacer desarrollo sobre la práctica, y cuando empecé a decirles, bueno, pero puede haber una posesión demoníaca, una infestación, una manifestación en lo que es el electroplasma, a lo mejor una convulsión, y estas son las otras partes que tienen que ver con los espíritus disruptivos, y empecé a explicar como la demoniología del contacto. Pues hicimos la práctica, y cuando terminamos la práctica, les dije, ay, bueno, ¿cómo están? ¿Qué les pareció? Nos vamos al museo, y estas personas me dijeron, bueno, no, la verdad ya no queremos seguir porque nosotros veníamos por una curiosidad meramente antropológica y esto sí está un poco fuera de esa. Pensaban que no iba a pasar nada. Yo le dije, no, pero se va a poner mejor. O sea, a lo mejor en la siguiente práctica, en el siguiente viernes, como hay luna llena, esto se puede poner más padre. No volvieron. Entonces ahí entiendo un poco que a lo mejor, aunque yo tenga mucho cuidado con lo académico y con que sí tengamos todas las bases y las formas, pues a lo mejor hay algo en la subconsciencia, por eso lo decía, donde inclusive el más escéptico o el otro va a tener una resonancia profunda con su propia historia. Y no sabemos si de pronto alguien, como me pasó una vez también en otra práctica, donde me citaron, por cierto, me contrastaron, pues sí, porque un amigo que yo quiero mucho y sus amigos, no éramos tan cercanos, pero vivían en una casa también en el centro histórico, donde habían pasado ciertos crímenes y asesinatos, y la chica que tenía esa casa, ella estaba haciendo una investigación literaria porque ella quería hacer una obra sobre cosas, ¿no? Y dijeron, ¿por qué no traemos a Adriel que traiga sus cosas, sus artefactos, específicamente la Ouija, para hablar con los espíritus? Y entonces me dijeron, ven a hacer esta práctica, pero en esta sesión queremos hablar con la Ouija a ver qué se siente. Y bueno, yo esto lo he hecho desde la secundaria, ¿no? Creo que hasta la primaria. Entonces yo dije, bueno, ya, pues si son mis amigos, todo está en orden, es una velada, vino, quesos, tablas de Ouija, va a ocurrir. Y cuando estaba haciendo la práctica, se puso muy agresiva la sesión. Y al final, en una parte de la sesión, yo le dije a uno de los chicos, que también tengo mucho cariño, aquí hay una persona que se ahogó, esta persona fue así. No tiene que ver con las energías que están haciendo todo esto, pero en medio de todo este caos, o sea, pues voló una cosa, el gato salió volando, se nos quebró algo, pues se cambió la temperatura, o sea, así, de eso que de película. Le dije, bueno, está aquí esta persona que murió así y 2 personas que fueron asesinadas. Y entonces todos, cuando acabó la experiencia, se quedaron en silencio y de pronto él me dijo, bueno, mi tío se ahogó. Y eso que sí era real ese contacto. Pero nosotros en realidad te trajimos aquí porque ella está haciendo una investigación y en esta casa asesinaron a unas personas. Y entonces yo dije, oigan, pues avise, ¿no? O sea, porque a eso voy con los diferentes niveles de la sesión. O sea, la sesión puede llegar a un impacto tan profundo que las instalaciones específicamente de esa casa, aunque tú no lo conozcas, tienen una historia con una cosa tan terrible, a lo mejor como un crimen o alguien un alma que está padeciendo, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor tu intención es solamente conectar con mi papá o mi abuela o hablar con algo. Y entonces no solo te va a escuchar aquellas fuerzas buenas si no tienes un buen mecanismo técnica para hacer estas sesiones, sino todo lo que existe ahí, inclusive lo que va caminando afuera, va a entrar y te va a responder. Claro, nos has mencionado que en ocasiones se pone muy agresivo esas sesiones. Uh-huh. Hay energías muy raras. ¿Por qué se da eso que sea así, agresivo y que sea tan de película? Es tan de película porque pensamos que para nosotros en el espiritismo, esas entidades que son disruptivas, comúnmente en la cábala llamadas clifots, en los gnósticos los demonios, yo no creo en eso, ¿no? Soy brujo, entonces no creo en esas cosas. Sin embargo, creo en la energía disruptiva y entonces es como entrar en esa frecuencia. En el mundo espiritual, todo funciona a través de frecuencias. Las frecuencias son dominantes, ¿no? Voy a parafrasear a Aleister Crowley. Él decía que la mente superior siempre va a dominar a la mente inferior en todas las circunstancias mágicas. Entonces, si esas entidades son muchas entidades buenas,
van a tener la capacidad de tener el contacto con lo cinético. Al decir cinético nos referimos literalmente con nuestras emociones. O sea, hemos escuchado mucho de que el mentalismo y la fuerza mental es la base fundamental de la creación, sí, pero del ser humano, no. Al ser humano lo que lo rige es las emociones, no la mente. Esto voy a hacer un corchete nada más para entenderlo, ¿no? Es como cuando tú ya cortaste con el tóxico, con el innombrable, y entonces pues yo dijiste, yo ya fue terapia, constelación familiar, todo lo que sea, yo ya estoy bien. Y entonces de pronto estás comprando verduras en el súper y del otro lado, ¿no? Está, bueno, te lo encuentras y te lo encuentras aparte no solo, ¿no? Sino con la siguiente que se parece a ti. Eso sí pasa, amigas. Entonces en ese momento, aunque tú hayas tenido mucho mentalismo, mucha fuerza de voluntad y un talismán jupiteriano, el tóxico te va a ir a saludar y tú vas a salir corriendo, ¿no? Esas son las emociones, o sea, vuelves a vivir el mismo suceso, lo que está ocurriendo así. Bueno, cuando es cinético y es súper la masa energética de esas entidades, se alimentan y leen las emociones. No solo leen tu mente, pueden leer las emociones. Y esas entidades a lo mejor dicen, bueno, voy a sanar, soy tu familiar, ¿no? Pero ¿qué tal que es una entidad que te quiere engañar? Sobre todo a las personas vulnerables y muy inocentes, se van adhiriendo a lo que están buscando en ese otro lado de la infestación. Y en la infestación, como no pueden derrotarse en sí mismas, empiezan a llamar a lo que sea que esté alrededor que sea de igual forma oscura. Ahí es donde se vuelve complicado. Y luego si hay alguien, por eso cuando vayan a hacer una sesión, por favor, tengan cuidado a quién invitan. Si hay alguien que tiene mucha necesidad de atención, o tuvo un trauma muy severo, o una pérdida muy fuerte, esos espíritus dicen, este es el momento en donde yo puedo hacer, ahora sí, que se muevan las cosas, que haya ruidos, casi, porque lo que yo quiero es que me llamen. Y entre más me llamen, yo voy llamando a otros, y ahora sí, como diría Crowley, la masa crítica del pensamiento y la emoción de la sesión va a generar que se instale y literalmente, como dirían los más supersticiosos, se abre literalmente un portal. Claro, desde luego, muy bien. Hace unos días conversaba con un sacerdote exorcista y él me decía que ahora los jóvenes, en la secundaria sobre todo, están utilizando una aplicación para hacer un pacto con el demonio. Órale, que utilizan una página de internet para jugar a la Ouija. ¿Esto es lo mismo? ¿Funciona de la misma manera? No, o sea, qué bueno que lo tenga como dato, ese es su chamba, ¿no? Si es su padre y es exorcista y demoniólogo, pues es su chamba. Lo que yo diría, pues claro, está increíble que se vaya actualizando con los jóvenes, con la chaviza, ¿no? Porque pues esa es la demanda, ¿no? Pero pues por ejemplo, por los que hacemos pactos con entidades espirituales, aquellos que están metidos en el satanismo, los que están metidos en el luciferianismo, o sea, los que están entrando en el otro lado, ellos no necesitan una aplicación y esas cosas para hablar con las entidades. También hay que entender estos ciertos niveles, ¿no? Hay prácticas como la magia ceremonial, donde uno traza símbolos, aprende palabras en hebreo, hace símbolos en el piso, hay rituales específicos, o en otras tradiciones inclusive hasta hay un sacrificio ritual, ¿no? En el caso de los verdaderos practicantes del ocultismo, esto ya es obsoleto. O sea, mientras más se adhieren, donde hay pactos más profundos, los pactos se vuelven cosas más complejas. ¿Ah, sí? Sí. Evidentemente cuando eres niño, eres joven, es como cuando... bueno, también me pasó una vez, esto no puede que te lo esté contando, pero ya ven cuando unos niños dicen, oigan, es que fíjense que aquí en esta secundaria o en este lugar, esta primaria, antes fue un cementerio. Exacto. No, a mí me tocó una vez que me llevaron, me llevaron a limpiar una escuela que por cierto está por Iztapalapa. Y digo, había un montón de muertos porque esa escuela se había caído, la volvieron a hacer en el 85 y yo no sabía, y cuando me la estaba limpiando, me entraron así. ¿Pero limpiando cómo? Limpiando espiritualmente, porque pasaban sucesos muy agresivos en la escalera. Específicamente siempre pasaban accidentes fuertísimos en la escalera. Y yo lo que detecté es que esa escalera estaba conectada con lo nuevo. Entonces yo le dije a la directora que me conectó, no voy a decir que es secundaria porque, bueno, no importa, seguramente ya la corrieron ahora porque fue la reforma, pero estaba yo haciendo la limpieza espiritual y de pronto me pasó eso, me tiraron de las escaleras, ¿no? Y cuando yo terminé así de levantarme, yo le dije, es que sabes que aquí hay un suceso raro, hay muchas energías feas, ¿no? Me dijo, bueno, es que esta escuela después del 85 se construyó y pues la gente murió corriendo las escaleras. Entonces son como esas cosas que uno no sabías. No, yo no sabía. Es que, mira, la verdad, cuando tú sabes esas cosas no vas. Es la verdad. Y a mí me ha pasado, porque también fui joven, que ciertas energías son muy violentas, ¿no? A lo que voy con esto es que obviamente cuando uno es joven, tu mente es muy creativa.
eres creativo y puedes ser mucho más fantasiosa. Y eso, de nuevo, a las entidades les funciona muy bien. Así. ¿Pero por qué? Porque pueden crear mundos específicos para que la gente se conecte con esos mundos. Y eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las sectas, ¿no? La programación mental, que haya experiencias. Hace poco, un día, me acuerdo, platicábamos en un programa. O sea, lo que sí estamos casi todas las aristas o todos los expertos en conclusión y en armonía es que la experiencia del espiritismo, o sea, las energías y las entidades, la experiencia es real. O sea, no sabemos si la realidad, yo sí lo creo, pero otros expertos seguro no, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con energía, con meditación, con la mente, con el colectivo, con la experiencia, la sugestión, lo que sea. Para mí son entidades reales porque yo convivo con ellas, ¿no? Pero la experiencia eso es lo que jala, pues es como Frank Fraser en La Rama Dorada diría, es el poder de la voluntad sobre la sugestión. ¿No? Claro, desde luego. Muy bien. Ahora, dentro de estas órdenes, de estos grupos, ¿hay una más importante, más fuerte en la Ciudad de México? Uy, ese es un tema complejo. Hubieron muchas órdenes que tuvieron gran popularidad y tuvieron gran fuerza en la Ciudad de México. Hablamos de órdenes que son meramente simbólicas, místicas y espirituales, ¿no? Amor, que la masonería, el martinismo, la teología profunda, los templarios, algunas cosas normales. Digámoslo, that's usual, ¿no? Pero por otro lado, hay órdenes más profundas, más undergrounds, que siguen presentes en la ciudad. En los años 80, de los años 80 a los años 90 tuvieron mucha fuerza. Muchos estuvieron en las lomas de Chapultepec, en el Pedregal, por detrás de Cuicuilco, con ideas muy claras de ser específicos. Lindavista estaba atascada de órdenes medio satánicas. Que luego, con la apertura, eso es algo bien interesante, amigos, con la apertura del TikTok y la desromantización de estas cosas, pues se vuelve como algo más común. Lo que sería importante que pusiéramos en la mesa es que, bueno, estas órdenes se transformaron. Como son órdenes vivas, el ocultismo es una tradición viva, ya sea las positivas o las disruptivas, se fueron transformando hasta convertirse en algo más sutil. Y entonces estas energías, estas escuelas, estas órdenes, ya no, ¿cómo llamarlas? No como pop ocultismo. Es lo que ocurre ahora, ¿no? Yo siempre digo, son como witches pop, ¿no? Es como lo que está de moda. No. Hay algo profundo y hay órdenes con mucho más grado. O sea, realmente hay un conocimiento, hay un realmente real. Sí, rituales profundos. Porque ahorita mencionabas esta parte de las redes sociales, pero nos damos cuenta que ahora a través de las redes sociales han salido un movimiento, pero tremendo, que ya no sabemos si realmente tiene algún sustento histórico. Así es. Que yo no sé si lo tengan todas, pero sí hay un interés tremendo en estos momentos. Sí, hay interés tremendo en estos momentos y también hay que ponerle mucha atención a lo que ciertas órdenes, y ya no les llamaría yo órdenes, les vamos a poner sectores de privilegios y de pues personas que tienen poder, que buscan ciertas cosas en específico. Y usan medios que nosotros inclusive a veces sutilmente no los percibimos. Por ejemplo, cosas como la música, cosas como... es una forma de adoctrinamiento que tienen específicamente para movernos como masas. Pues tampoco quiero ser paranoico y decir, los Illuminati están detrás de todo esto, ¿no? Porque los pobres Illuminati creo que se quedaron hace 2 siglos atrás. Sin embargo, por alguna forma... Pensemos, por ejemplo, cuando están viendo ustedes el TikTok y hay un hombre muy enojado, machista, que está odiando a las mujeres y que tiene un problema muy claro psicológico, pero entonces está fuerte y es homogénicamente agradable, ¿no? Es carismático y entonces hace una fraternidad de hombres en el TikTok. Esto es veramente especulativo. Si macho con algo, tenga mucho cuidado. Y de pronto él crea una secta sin darse cuenta de lo que está haciendo. Bueno, o sí lo sabe, ¿no? Y genera un grupo de personas que hacen algo específico como ser misóginos o algo más político o algo más religioso, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que está detrás de eso. O sea, qué está detrás de la manipulación, no solo mental, y el mercado de las nuevas espiritualidades, que también siento que eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque nos ponemos en manos, si yo no pondría en manos mi salud de un carnicero, yo no pondría en manos mi alma de un tasajeador y venta de artículos, claro, esotéricos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya a nivel más profundo, sí siento que hay una
especie de acomodo energético, hablando ya de las entidades espirituales, donde también pueden usar algunos medios o grupos para poder cumplir algunos propósitos para el bien o para el mal, ¿no? Siempre hay una respuesta. ¿No siempre va a perderse a las sesiones? Sí, a las sesiones, a los grupos, que me imagino que ya sean chiquitos, grandes o del tamaño que sea, siempre van a buscar en esas otras realidades respuestas, información. Pero siempre hay o todo está manipulado. Hay manipulación, hay mucha manipulación, inclusive falsa, ¿no? Pero la gran cantidad de contactos genuinos que han ocurrido, la realidad es que siempre hay una agenda detrás. O sea, una agenda detrás, por ejemplo, el lado oscuro de la infestación para terminar en la posesión y crear algo. También yo lo platicaba hace poco con otros chicos en un podcast que fui. Les decía que a mí también me parecía, cuando yo tuve religiosos de amigos, no tengo muchos amigos que son de diferentes religiones, pero me refiero como sacerdotes, exorcistas, católicos, no, también ortodoxos, griegos o bautistas. Sí. Y de pronto hablábamos de ese tema de la demoniología. Aquellas personas que también estaban cerca de los santos o estaban cerca de las energías de la santificación, también sufrían persecuciones drásticas, ¿no? Y él me contaba justo que uno de sus amigos que iba a ser ordenado, justo cuando fue también algo que le pasó a otro amigo mío, justo antes de su ordenación tuvo ataques psíquicos sumamente fuertes a un nivel donde dudó, ¿no? Ordenarse. En el caso de mi amigo, es una persona que quiero mucho y que es de las pocas personas religiosas que yo considero que ha tenido un contacto en el lado cristiano real, místico y de sanación, aunque él no lo muestra así. Bueno, él, por ejemplo, él tenía su propósito. O sea, ese tormento tan fuerte, claro, tuvo su propósito, ¿no? Enseñarlo. Claro, en esta sociedad enfocada nada más a la Ciudad de México, ¿quiénes buscan más esta información? ¿Gente adulta, jóvenes o muy jovencitos, ¿no? Que a lo mejor están en la secundaria. ¿Quiénes son los que los buscan? Y hay un estatus quizá socioeconómico que pudiéramos ubicar a la gente que es de este sector le gusta más y a esta le gusta menos, digo, no sé. ¿Hay eso? Yo creo que en el principio sí. O sea, en el principio por eso lo pondría de esta forma, pues no clasista, pero sí como no era lo mismo estar en un barrio más popular y ir con la bruja que pues limpia a todos. Pero que era lo normal. Y que después también en las altas esferas había cierto tipo de técnicas más profundas donde entonces el privilegio se dotaba para hacer algo. Pero bueno, con el paso de los años y con el paso del tiempo, para el 2025, siento que cualquier persona ahora se acerca al ocultismo y a la espiritualidad. Bueno, no, quizás no cualquier persona se acerca al ocultismo, pero sí a los diferentes tipos de espiritualidad que existen. También hay que entender que la religiosidad en México ha ido en declive y la moralidad y la doble moralidad que estamos viviendo tiene otra forma de ser inclusive más pausada con ciertos valores que o se preservan o se pierden. Y eso a las nuevas generaciones pues no les queda muy claro. No le queda muy claro que una tradición espiritual me ame, pero juzgue cosas que yo amo. O no me queda claro que para poder pertenecer a un grupo espiritual tengan que abandonar a mi familia o a mi pareja. O sea, como que la idea de lo radical ha hecho que las religiones o las principales religiones del mundo, y que tampoco tienen una respuesta clara, aunque tienen mucha forma teológica, obligan o han orillado a la sociedad general a buscar nuevas alternativas de espiritualidad. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Claro, y he escuchado a muchas personas que dicen, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no le pido a los santos o a la Virgen porque me tarda mucho. Ahora voy a otros lugares con otros personajes porque es más rápido, es de manera inmediata. Así. No quiere decir que sea lo mejor, eso por supuesto, ni que el desenlace sea el más positivo, pero es correcto, estas energías y estas fuerzas son mucho más inmediatas. ¿Pero ante qué estamos entonces? ¿Una pérdida de la espiritualidad? Estamos ante una pérdida de la espiritualidad y bueno, lo veis con mucho respeto. Yo no puedo creer que en un país mucho más cristiano o musulmán o así en el mundo, que es donde está la guerra y las cosas, estén en una boda cenando y vean que están disparándole a otro país. Entonces el odio cultural, histórico y racial hagan que les aplaudan y festejen ver asesinar frente a esas personas a unos seres humanos. Claro. O con crímenes de odio que han ocurrido alrededor de nuestra sociedad y detrás la iglesia o otras tradiciones espirituales digan, bueno, pues al final
Ojalá y su familia esté bien, pero lo puedo condenar. Pero por otro lado, el mismo día, en su misa o en la homilía digan, bueno, esta gente hay que odiarla. Entonces, el discurso es esa responsabilidad, ¿no? Y entonces creo que básicamente la religiosidad, cualquiera que uno practique, debería de estar enfocada no solamente a tener un background cultural, sino también a tener esta cosa del humanismo. Y bueno, al final uno cree en la divinidad o en Dios o en lo que usted crea para convertirse en una mejor persona y amar más profundo a la sociedad, ser un ejemplo más profundo a la sociedad. No para ser una persona mucho más dogmática y entonces señalar a la sociedad, ¿no? O sea, decir cosas como pobre es el que quiere porque es pobre, esto es lo que nos tocó vivir, el sufrimiento no es opcional, pues estas cosas que ya están fuera de lugar. Que actualmente no, la juventud afortunadamente no está perdida, como dirían mi tía, la más católica, ¿no? No es que esté perdida la juventud, es que su sociedad está extraviada. Entonces ellos tienen que resurgir. De hecho, fíjate, les voy a contar algo que me acabo de estudiar. Yo soy astrólogo también. Y en la astrología se dice que Plutón, cuando estuvo en Leo, había una energía, se refiere a las 2 generaciones antes bueno, a ti todavía te tocó un poquito conmigo. Antes, los grandes imperios era porque Plutón, que es un planeta destructivo, estaba en Leo. Entonces, la fascinación era sobre el dogma, sobre la respuesta formal, sobre incluso cosas muy prácticas, ¿no? Yo creo que si hubiera aceptado aquí a mi abuelo y eso que era masón y liberal, diría, es mucha nomenclatura lo de la diversidad y lo que está ocurriendo y el feminismo. Este es un país de locos, ¿no? Aunque él no se consideraría así, obviamente por contexto, él estaría en ese sentido. Cuando entra Plutón en Escorpio, que ahora sí somos todos nosotros, se dice que son la nueva, como la nueva generación donde lo que quiere es romper los dogmas. Sí. Cuando Plutón va a continuar hacia los siguientes signos, es decir, las nuevas generaciones, ellos ya no necesitan de eso. O sea, ellos no necesitan romper nada, ellos necesitan reconstruir las fuerzas. Creo que eso es lo que está pasando frente a nosotros. Las nuevos jóvenes, las nuevas sociedades, quitando el adultocentrismo de base, ellos tienen una respuesta, pero no los estamos escuchando. Entonces, por eso ahora tienen el auge de los podcasts, los TikToks, la forma nueva en cómo ellos han creado formas inclusive de ganar dinero de maneras que están increíblemente inmediatas, porque ellos son esa fuerza que sigue. Son los que van a quitarle el polvo a la vieja sociedad. Claro. Ahora, con toda esta información tremenda que hay en redes sociales, ¿hay peligros al usar todo este conocimiento, al hacer los rituales? Estamos ante una era que hay mucha información, pero no siempre se tiene conciencia de toda esa información. Estamos ante una era que tiene mucha información, pero también estamos ante una era donde no se tiene entendimiento. Entonces la información sin entendimiento es como conocimiento adquirido sin saberlo usar. Y aunque nosotros queramos usar un conocimiento que no sabemos, pues es como, yo la verdad no manejo, pero es como si me dijera, bueno, bienvenido, ahora te presentamos el nuevo Tesla, ¿no? Y aunque yo me suba ahí, estoy seguro que lo voy a chocar, ¿no? Porque mi primera práctica es ir paso y error y error y error. Si yo me subo a un carro tan caro, tan rápido, tan, pues sí, como el Future, lo que va a pasar es que puede ser más perjudicial para mí, aunque tenga todos los mecanismos ya depurados, ¿no? Yo creo que si quisiera manejar, pues vería un bochito, ¿no? A esos carros que eran macizos y que poco a poco me iba metiendo como pudiera y la velocidad yo la llevaba aparte, ¿no? Bueno, sí siento que es la espiritualidad en el proceso ahora con lo nuevo. No es que sea peligroso lo que está frente a ti, porque al final el discernimiento y tus valores van a seguir per se dentro de tu otredad, dentro de ti. Pero los que están del otro lado, y eso es un llamado, no importa, eso es un llamado para aquellos que son creadores de contenido. Ustedes necesitan hacerse responsables también de lo que los escuchas, aquellos que nos escuchan, van a recibir de lo hablado, porque la información te necesita ese tipo de responsabilidad, no solo cultural y afectiva, sino también hacernos cargos quienes estamos de este lado compartiendo nuestras prácticas o un medio de difusión, hacia dónde va a llegar y también cómo filtrar esa información de lo que queremos mostrar. Porque finalmente el mundo afuera es mucho más rápido, es mucho más hábil, afortunadamente es mucho más listo para la tecnología, pero necesita tener, ¿cómo lo podríamos decir? Necesitamos ser precisamente como los periodistas fueron en su tiempo, tener un apego al derecho de la libertad de expresión, pero por supuesto
a lo que se comparte. O sea, los medios como difusión fueron la pluma sagrada. No por nada Todd era el dios de la comunicación, ¿no? Entonces nosotros como individuos que estamos al frente de ciertas cosas, tendríamos que tener la calidad y la capacidad de filtrar esa información y transmitirla de una mejor manera para que las personas no se adoctrinen, sino busquen una respuesta. Se les incite ese pensamiento dialéctico de buscar la información para caraje. Claro, desde luego, porque ahora vemos que en todos lados hace este ritual para el amarre, hace este ritual para que regrese el fulano de tal, hace este otro y dices, bueno, pero ahora todo el mundo ya a través de rituales quiere las cosas más sencillas y esto no puede ser así, ¿o sí? Bueno, sí puede ser así definitivamente porque vayas a trabajar los rituales. El problema es que son eficientes a través del catalizador que los está ejecutando, es decir, la persona. Entonces yo puedo hacer 20,000, lo que te decía, puedo hacer 20,000 talismanes y amarres y cosas, pero al final del mood, del mago, del brujo, del ritual, de la vela, si yo no tengo la conciencia de lo que se está realizando y yo no tengo la capacidad del pago de lo que se está realizando, es decir, no me alcanza karmáticamente lo que yo voy a recibir por lo que estoy pidiendo inmediato, pues yo lo pensaría 2 veces. Sin embargo, mira, la verdad es que alguna vez hubo una escuela, de esas que ocurrieron en los 90, pero siempre hago mucho hincapié que hay que ver quiénes están dirigiendo las escuelas, ¿no? Y de pronto ocurrió un suceso muy agresivo. Básicamente, en medio de un ritual, una persona se incendió haciendo el ritual, o sea, entre un grupo, se prendió fuego, le apagaron así como lo que tenía y literalmente vieron que estuviera bien, lo sacaron del espacio y siguieron haciendo el ritual. Y al mes habían muerto 2 otras personas de otras cosas, ¿no? Unos accidentes terribles. Yo estaba muy enojado porque conocía al líder de esa escuela y sentado frente a él le dije, oye, ya me contaron que pasó esto en este grupo, o sea, ¿cómo puede ser posible si se supone que estás en un acto de meditación y estas cosas, ¿no? Y tan profundo y ya me diste todo. Y él me dijo, bueno, al final, ¿yo qué puedo hacer? Entonces a mí me pareció sumamente una responsabilidad y me pareció pues una cosa horrible, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Y entonces cuando de pronto estoy muy enojado y el mismo día me encuentro un amigo que es lama y le digo, es que imagínate esto que está pasando, no puede ser que esto esté pasando. Y él como buen budista me dijo, bueno, sí está bien, Driel, pero al final se cumplió el propósito. O sea, esas almas tenían que morir y hizo la trascendencia y esa persona hacer eso. Entonces, así funciona la vida espiritual y el alma. Yo occidentalmente no lo comprendía. Yo dije, no, esto no tiene un balance. Bueno, de eso se trata un poco las cosas espirituales. Claro. Uno puede convertirse en una espiritualidad trascendente, eficiente, un ritual rápido que acelere el amor, o hacer amarres y estas cosas que al final me convierte en carne de cañón para esa experiencia, ¿no? Claro, las personas que nos miran en estos momentos, Driel, deben de estarse preguntando, si yo quiero estudiar todo esto del ocultismo, ¿a dónde? Bueno, hay muchos órdenes. Sí, hay muchas órdenes iniciáticas. Hay 2 caminos, ¿no? El camino pragmático, que es el que seguramente a mucha gente le va a gustar en esta nueva tendencia de la era, es que, bueno, compra libros, crea tu propio desarrollo y no te apegues a ningún coven, aquelarre, orden iniciática y tal, porque esta es una cosa más autosuficiente, es como pragmática, totalmente sí, como los youtubers, ¿no? El problema de eso va a ser que te va a restringir lo colectivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un momento en que el conocimiento y las prácticas espirituales no van a pasar de un límite, porque el límite era esto. En cambio, si te inscribes en una orden que puedes investigar, que puedes ver su historia, que puedes saber a sus líderes, a sus fundadores, vas a encontrar una serie de reglas. Pero como cualquier formato, pues esa serie de reglas que no es a priori, te va a ayudar a que tengas al final una educación mucho más equilibrada. También yo recomiendo que se hagan las 2 partes. Yo he tenido alumnos que quiero mucho, de hecho les mando un saludo si me escuchan, que han sido alumnos de pequeños momentos, ¿no? Porque viven en otros países, porque yo doy clases en línea y entrenamientos así. Entonces, y de pronto me dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar porque ya entendí, necesito conectarme con algo. Recomiéndame una orden en mi país que me pueda acoger o un grupo que tú hayas entrenado allá o alguien que conozcas. Y afortunadamente las comunidades espirituales, sobre todo los que hacemos ocultismo, nos conocemos entre todos. A pesar de que el mundo es muy grande, las comunidades son muy pequeñas. Y eso ha ocurrido. Les puedo dar una recomendación. Le puedo decir, ¿sabes qué? Métete con estos místicos, métete con esta orden.
por lo que yo he visto, te va a ayudar a conectar. Entonces ahí también vemos algo que ocurre en el camino espiritual que no ocurre en el camino religioso. Y es que el camino espiritual ha perdido a lo mejor la fuerza de sustento histórico por esta cosa de inmediatez. Sin embargo, sí es ecuménico. Y el sistema religioso puede tener todo el background histórico y ecuménico, hasta templos erguidos, pero el proceso de ser fraternos no pueden, porque entonces empiezan a generar esos discursos de división. Que eso es muy peligroso. El fascismo nace a través de la división de los primeros, ¿no? Y entonces, si tú estás en un lugar donde te están empezando a dividir, a sacar del orden base del balance propio, inclusive de tus valores morales o de los derechos humanos, estás seguramente en un lugar dogmático. Aunque no sea una religión como tal, pero el dogma siempre te va a llevar a eso, a perder la voluntad. Claro, muy bien. Vemos ahora en la Ciudad de México muchos cafés temáticos, centros culturales que tienen esta temática ya sea de hada, de duendes, de brujas. Es decir, que hay un mercado ya muy fuerte para las personas interesadas en estas temáticas. Así es. Yo he conocido a varios y he trabajado en varios, tengo grandes amigos, otros que no son tan mis amigos. Sin embargo, siempre puedo decir, justo como lo decías, ¿no? Si vas a estar en una cafetería temática, pues es una cafetería temática, no le pidas mucho. Y si te tratan como cliente, pues porque ya estás viendo, pues de qué va la tirada, ¿no? Hay centros culturales que se interesan en otras cosas donde, pues, nosotros no somos solamente alguien que va y consume, un consumidor y alguien que puede ir a estar en esos lugares, sino también somos tratados con un respeto y como formación familiar. Mi maestra espiritual, cuando alguna vez yo le pregunté qué iba a pasar en el futuro cuando eso se volviera, como bien dices, temático, ella me dijo, no te preocupes, Riel, porque hay formas de funcionar. Hay formas de funcionar desde la orfandad, desde lo disfuncional, desde ese equilibrio, sin valores y sustento. Y desgraciadamente hay personas que van a buscar ese estatus y ese tipo de formación. Habemos otros que en el ocultismo hemos labrado piedra, tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con tu propio desarrollo personal. Y por supuesto, si eso termina y desemboca en una cafetería o un centro cultural que aparte tiene maestros que tienen integridad espiritual y que tú te puedes dar cuenta, ¿no? Porque podrías hacer una investigación de cómo se ha llevado con otros hermanos y con otros estudiantes y seguramente ellos van a tener una mejor respuesta para ti desde el primer momento. Pero hay algo muy interesante en la magia, que eso quiero que lo sepan todos los que nos escuchan. En la magia y en la espiritualidad hablamos de una de las grandes leyes que se llama la sincronicidad y la resonancia. Eso nos lleva a copartícipemente a ser responsables acerca de que si tú llegas a un lugar que te hace sentir bien y vibras en ese sentido con esa persona, ese match es importante. Eso es lo que, el feeling es lo más importante dentro de estos caminos, porque lo que va a despertar hasta tu maestro interior, esa introyección de la conciencia que va a hacer que tú sepas que ese es tu casa. Si tú sientes que estás ahí a fuerzas y te puedes dar cuenta porque dices, qué hueva, este maestro me cae mal, esta escuela no me gusta cómo me dan las cosas, ¿qué haces ahí? No, es como, muévete, o sea, no está en rigor a ti, claro. Qué interesante. Pues ahí está para toda la gente que nos mira en estos momentos. Driel, ¿dónde la gente puede seguir tu trabajo? Bueno, me pueden encontrar aún en Facebook. Yo soy de esa generación. Creo que ya voy de salida. Cada vez que lo digo, invito a Facebook, me da más pena porque siento que soy quien manda así piolines con caritas de ángel. Pero bueno, estoy en Facebook y en Instagram también pueden encontrar como Driel Molmont. En un futuro abriríamos un canal mucho más específico, pero por ahora apenas estamos haciendo lo propio para que podamos recibirlos a todos ustedes de una manera mucho más adecuada, humanista y sobre todo espiritual. Muy bien. Y por último, ¿qué le recomendarías a las personas que deseen meterse de lleno a todas estas temáticas? Primero, sea paciente con usted mismo. O sea, si usted va a entrar aquí porque tiene una afinidad, está bien. Si va a consultar a alguien, recuerde que usted está en un momento donde está buscando a alguien porque hay una necesidad de una respuesta. No deje que eso se convierta en un fraude. No caigan en las manos de los charlatanes porque el charlatán ya sabe que usted tiene una necesidad. No está llegando ahí porque está tranquilo, porque usted va a resolver el problema. Usted tiene derecho de decir por dónde, con quién y quién no. Por otro lado, lea mucha información. O sea, para estudiar ocultismo se necesita mucha historia, mucha cultura, en el sentido de para poder ir entendiendo los misterios. Pero sobre todo, si usted ya tiene el llamado de encontrar un espacio espiritual que sea mucho más práctico, afortunadamente está en ese momento correcto. O sea, el camino de la espiritualidad hace el llamamiento y toca el llamado a las personas en el momento en que ellos están listos. Por eso, en el Trismegistro se dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Ya no. Perfecto. Driel, muchas gracias. Muchas gracias, agradezco.
Gracias, amigos. Amigos, pues han escuchado ustedes a Adriel, muy interesante todo lo que nos ha compartido en este episodio y yo los invito para que la siguiente semana esté aquí y recuerde que todos los domingos en el periódico El Gráfico a doble página tenemos la columna Enigmas que ya cumplió 17 años de publicarse esta columna y que es considerada la bitácora de los misterios en toda Latinoamérica. Así que los invito para que estén ahí muy al pendiente, desde luego todos los días, muy tempranito, el periódico El Gráfico, para que usted lo compre, para que usted se informe de lo más importante que ahí en sus páginas se publica todos los días. Y aquí en Sociedad Oculta, la próxima semana. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Gracias. Hasta entonces.